máxima de 21, el sábado con lluvias, mínima de 14 y 19 de máxima. Otro fin de semana pasado por agua, ¿qué va a ser? Bueno, para mañana todos, feliz Día de la Patria. Sí, señor. Que la pasen bien, es un día para festejar, obviamente, así que... Y que disfruten del feriado, obviamente. También, en Posadas, si es posible, no Paraguay. Pero no, sí, mañana. depende de cada uno. Acá, no hay problemas. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, nosotros bien, gracias a Dios, con intención de compartir esta hora y media con ustedes, con mucha información. Directamente el primer tema que vamos a tratar esta noche tiene que ver con la ley antidespidos, que se habló tanto, se dijo tanto, se analizó tanto, al final terminó vetando el gobernador, el presidente Macri. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar también con el presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas, presentamos rapidito todos los temas. Vamos a estar hablando también sobre este pedido de jury a algunos jueces de la provincia de Misiones. Va a estar acompañándonos esta noche el doctor Ernesto Rubén Báez, que es abogado y miembro del Consejo de la Magistratura. Y después vamos a explayarnos, porque tenemos varios temas para tratar con Alicia y con Sergio respecto de... bueno, hay una nota lograda, imperdible, escuche, la nota lograda con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Son 7 o 8 minutos, creo que, ¿no, Alicia? 7 minutos para escuchar acerca de la economía de nuestra provincia, una nota, insisto, imperdible. Y vamos a estar hablando también, esta mañana estuvo en Monte Carlo la ministra de Derechos Humanos tratando el tema Alan, estuvo con Alan, estuvieron nuestras cámaras, hablamos con ella, en fin, un programa realmente interesante para que ustedes compartan con nosotros. Pero primero, vamos, señor director, si le parece, al informe respecto de la ley antidespidos. Después de tantas idas y vueltas mediáticas y con demostraciones de fuerzas en el aspecto político partidario, más que de una real preocupación por la necesidad urgente de crear fuentes de trabajo en el país, finalmente, el pasado jueves, con una holgada mayoría de 147 votos a favor, 3 en contra y 88 abstenciones sobre 238 diputados presentes, fue aprobada la ley antidespidos. Es la primera vez que participo del debate de una ley laboral y ni un mísero trabajador hay en la puerta con un cartel pidiéndonos que la sancionemos, dijo la jefa del bloque masista, Graciela Camaño, que se sumó al voto positivo luego de no dar quórum una semana antes. Los 5 misioneros del Frente para la Victoria dijeron presentes y a tono con el voto de la mayoría, mientras que los hoy amigos Pastori y Ziegler se abstuvieron. La gran ausente fue Elisa Carrió. No se hizo esperar el presidente Macri para vetarla, manifestando entre sus argumentos que la ley antidespidos congelará los empleos y volvió a hablar de pobreza cero, que así como están las cosas, más se parece a una utopía
que a una proyección seria y concreta. Quiero transmitirles la enorme confianza y tranquilidad que tengo del camino que hemos emprendido. Estoy seguro que este camino es el que nos lleva a ese futuro que soñamos y que todos merecemos. Por eso estoy seguro que en un año vamos a comenzar a ver los frutos de este camino que hemos empezado a recorrer. Seguimos en un debate que lleva años, un debate en el cual aquellos que nos gobernaron hasta hace poco piensan que como modelo de nuestra economía, como modelo de nuestras vidas, tiene que haber un Estado que nos someta a todos. Sí, porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad. Y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo, cepos al trabajo. Por eso hoy, en uso de esta facultad constitucional que tengo, voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Es una ley contra los argentinos, una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro. Esta noche analizamos este tema y otros más con el diputado nacional Jorge Franco. Buenas noches, ¿cómo está? Hola. ¿Todo bien? Buenas noches, gracias por invitarme. Con gusto. Estábamos analizando de que, a diferencia de el anterior presidente, muy poca gente aplaude, digamos, otro ambiente se vive, pero en realidad muy pocos trabajadores aplaudieron cuando él dijo que iba a... Creo que habrán aplaudido algunos 2 o 3 funcionarios que lo acompañaban, digamos. Ahora, ¿por qué él, si querés comentarme, por qué él dice que se congela el empleo? Primero quiero decir que respetuosamente se equivoca el presidente. Esta ley no va a resolver el tema del empleo. Pensar que esto resuelve el tema del empleo es equivocarse. Ahora, lo que sí hace, pone una especie de contención, de status quo a una situación que viene empeorando en los últimos meses, que es la pérdida del empleo por los trabajadores argentinos. Eso creo que es una cosa que hay que tenerla en cuenta, y esta ley apuntaba a eso. Aparte son 18 meses. Usted sabe que esto no va a espantar una inversión por 18 meses, porque la persona que quiere invertir va a tratar de tener un recupero, como mucho creo va a recuperar en 10 años su inversión, o sea, por 180 días, por 180 días no va a afectar el tema de el tema de sus inversiones, porque decían que iba a espantar las inversiones. 6 meses. Todavía no vinieron las inversiones que esperábamos por el tema de los buitres, todavía no se liquidaron las retenciones que teóricamente estaban guardadas y se iban a liquidar a mansalva, de manera tal de que haya más dólares. Así que creo que es un error del presidente, porque los trabajadores hoy necesitan un grado de certeza. Son los sectores más golpeados hoy. Hay 150.000 despedidos en el país y no todos son del Estado, como por ahí se dijo. Hay muchos que son del sector privado, fundamentalmente algunos lugares como por ejemplo la industria del juguete, por decir una que es la que estuve charlando, y algunos otros sectores o productores primarios que tuvieron que dejar sin trabajo a algunas personas porque no les da su rentabilidad. Así que creo que no estaba mal esto porque permitía, insisto, una contención a los despidos que se venían dando. ¿Y ahora qué hacer? No, ¿hay que acatar y seguir trabajando? Nosotros vamos a intentar discutirla nuevamente. No creo que tengamos los 2 tercios como para volver a discutir. Aparte, no creo en la historia, si mal no recuerdo, creo que una sola o 2 leyes se pudieron volver a discutir en estos términos. El presidente, debo reconocerlo, le asiste a la facultad constitucional de vetar una ley, así que no hizo nada ilegal, simplemente aplicó sus funciones, que uno, desde el punto de vista de la política, no está de acuerdo. Ahora, ya por el 2010, la propia Cristina lo vio como una ley, o esas leyes como totalmente negativo. El aspecto de la presidenta en aquella oportunidad era la doble indemnización, pero también debemos recordar que fue la doble indemnización la que permitió que no se profundice tanto la crisis allá en el 2001-2002, que creo que fue hasta el 2006-2007 duró la doble indemnización, y eso permitió que esa desocupación que estaba en el 25% termine después en ese momento en el 11, creo, y después bajó un poco más
llegó al 8, al 7, pero ayudó, insisto, a contener los despidos. Si la discusión era esa, la doble indemnización, para algunos esta es la cuestión central de esta ley. Yo creo que esta ley tiene también algunas cuestiones que hacen al gesto de la política argentina para cuidar el trabajo de los argentinos. ¿No sintieron ustedes de que se debatía más una cuestión política partidaria que realmente algo que tenga que ver con solucionar los problemas de los trabajadores? No, en ningún momento, ¿no? No, porque nosotros estábamos conscientes de que el Senado lo había producido esa ley pensando en el interés de las provincias. En el Senado, si hay un lugar donde las provincias discuten y patalean, como digo yo, es en el Senado. Y ahí se discutió esa ley originariamente, y nosotros lo único que hicimos fue no modificarla de manera tal de que no tenga que volver al Senado para discutirse, como por ahí se planteaba el caso del diputado Massa, que planteaba algunas cosas que tenían con las pymes. Nosotros lo habíamos planteado de que las pymes tendrían que tener un tratamiento especial. Hay que ir por eso. De hecho, esta semana que viene, vamos a empezar a discutir algunas ideas, que hay algunos borradores de leyes de apoyo e incentivo a las pequeñas y medianas empresas. Que dicho sea de paso, cuando hablamos de pymes en Buenos Aires, no es lo mismo que las pymes de Misiones. Totalmente. Allá estamos hablando de 250, 300, 400 empleados. Acá estamos hablando de una empresa que da trabajo a 7, 8, 10 personas. Sí. Entonces, es muy distinta y en ese contexto hay que tratar de estudiar este tema, ¿no? Pero bueno, para nosotros era importante el hecho de ir con las dos cosas a la vez. Y se lo explicó al diputado Massa, él siguió hasta el final, y bueno, cuando se dio cuenta de que no le daban los números, como es ahí se discute así en el recinto. Eso se empezó a tener forma tipo 12 de la noche, habíamos empezado a las 12 del mediodía, y habíamos discutido dos leyes muy importantes, una la devolución del IVA a los sectores más vulnerables del país, que también nosotros hacíamos nuestras observaciones, y la otra era la ley de información pública, donde me tocó participar mucho por haber sido una de las pocas personas que tuvo experiencia en la aplicación de una ley en ese momento ahí en la Cámara de Diputados, claro, me tocó aplicar la Misionera. Entonces, lo que me parecieron los defectos y las virtudes de esta ley en Misiones, la llevamos al recinto, y sobre el recinto modificamos, en comisión también, y bueno, acompañaron todos las modificaciones que indicamos nosotros. Así que, y después, bueno, a las 12 empezamos casi a discutir esta ley, que era la tercera del orden del día, y bueno, y empezó a darse un ambiente donde el PRO mismo veía que no le daban los números para una cosa. Nosotros teníamos la certeza de que había que discutir esta ley, y Massa planteaba, el diputado Massa con su bloque, el Frente Renovador, algunas ideas. Bueno, en algún momento se dieron cuenta de que lo conveniente era acompañar la moción general donde estaban las mayorías, porque hubo un dictamen de mayoría con esta ley en comisión. Esta ley salió con un dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación, en la Comisión de Presupuesto, donde se trató. Entonces, bueno, el bloque Cambiemos, el interbloque Cambiemos, decidió abstenerse, y bueno, se aprobó por una mayoría importante, 147 votos. Sí. Primera experiencia como diputado, ¿no? Como legislador. Primera. ¿Cómo se siente? Bien, muy bien. Pasé de un ritmo de trabajo. Ser ministro de gobierno era una cartera con muchas tensiones y mucho trabajo todo el día. Y esto es otro espacio de trabajo interesantísimo, interesantísimo. Se puede hacer mucho, no sé si es el tiempo que vivimos, a lo mejor es el tiempo que vivimos, pero no hay limitaciones para el uso de la palabra, nos permiten trabajar tranquilamente. Los diputados misioneros tenemos cada uno nuestro espacio, y cada uno ha buscado lugares donde posicionarse para defender el interés de la provincia. ¿En cuántas comisiones está trabajando? 5. 5 comisiones. 5 comisiones. Me toca estar en presupuesto, que es la comisión, sí. Seguridad, salud pública, economías regionales y Mercosur. Y ahora seguramente cuando se haga la comisión bicameral del ANSES, voy a participar representando a diputados ahí, porque en esa comisión se van a discutir nada más y nada menos que los fondos del ANSES, que hoy está tan en boga, porque estamos discutiendo el fondo de sustentabilidad que tiene el ANSES, que se le va a prestar a las provincias una tasa del 15% anual, lo cual me parece que va a financiar el ANSES, porque una tasa del 15% que no se compense, porque ahí está el futuro de los jubilados. Bien. Esa es la platita de los jubilados, así que es complejo, es un tema que se va a discutir mucho, ¿no? Pero, digamos, me retrotraigo un año atrás. ¿Hubieses hecho ese planteamiento antes? ¿De qué? Y de que está la plata de los jubilados, porque no se tocaba. En realidad el ANSES
fue desfinanciado. Claro, pero una cosa es prestar el interés, el ANSES prestar en dólares a intereses dólares, en bonos de colocación, y otra cosa es prestar en pesos a una tasa del 15% cuando la tasa barata está en el 37, 38, creo, barata, y de ahí para arriba. Un plazo fijo está en cuanto al 28, 29, creo. Así que imagínese usted la diferencia entre la activa y la pasiva, siempre es mayor, por supuesto, la tasa que cobran los bancos. Y prestar al 15% no me parece saludable para las finanzas del ANSES, prestar en esas condiciones. Tal vez si se establecía a un valor dólar, aunque se pague un 2, un 3% en dólares, creo que iba a ser más sustentable, valga la redundancia, el nombre se llama Fondo de Sustentabilidad, porque ese es el futuro de la plata de los jubilados. Me parece que en este sentido también no estamos yendo por buen camino, pero bueno, el que gobierna, gobierna, y la oposición ayuda o critica. ¿Cómo es la relación, digamos? Porque más allá de estas cuestiones, yo los noto críticos cuando tienen que ser críticos, pero digamos, se nota también que hay por lo menos coincidencia en algunas cosas. El mismo conductor de la Renovación, Carlos Rovira, dijo que apuesta a la gobernabilidad, a dar la gobernabilidad, digamos. ¿Cómo sienten ustedes allá eso? ¿Y cómo es el trato, digamos? Hay muy buena relación, hay mucho diálogo. Personalmente converso, bueno, también está el diputado Clos, que es una persona muy respetada allá, lo respetan mucho, a Mauri, bueno, y con los otros diputados, tenemos mucho diálogo con los sectores a los cuales somos opositores, pero hay cuestiones que hay que discutir, que hay que consensuar. Hay mucho diálogo en el bloque, nosotros tenemos nuestro espacio misionerista, pero estamos estratégicamente trabajando con el Frente para la Victoria, y hay mucho diálogo también, hay mucha discusión, se plantean las cosas, conversamos con los otros bloques. Es un escenario de un poder legislativo interesante, porque al no tener nadie una mayoría absoluta, todo se conversa. Y en ese espacio misionerista, Franco, ¿están 3 y 2, digamos, o están trabajando los 5 casi mancomunadamente? No. Porque en realidad hay 3 que vienen del palo mismo de la renovación, y otros 2 que vienen desde la cámpora, o un poco más, se podría decir, más kirchneristas, más fuerte que ustedes. Hay cuestiones en las que estamos de acuerdo, y el interés de la provincia, cuando se discuten temas que tienen que ver con la provincia, estamos todos de acuerdo, no hay discusión ahí. Incluso, bueno, diputados que son opositores nuestros, como Pastorio, Ziegler, hay cosas que consensuamos cuando es la defensa de la provincia. El tema de pelear el ITC, el tema de pelear los subsidios a la tarifa eléctrica, lo que tuvo que ver cuando se discutió el FAS, que sería el Fondo de Asistencia Solidario, es un impuesto que se le cobra al paquete de cigarrillos, que si lo aumentaban iba a tener una incidencia directa en los recursos del FED que venían a la provincia. Sí. Con eso estuvimos todos de acuerdo y dimos la pelea todos junto con diputados de otras provincias. Digamos, hay cuestiones en las que estamos de acuerdo y cuestiones en las que no coincidimos, ¿no? Pero dentro de todo, como lo planteaba mismo, hay posibilidad de hablar, no hay verticalidad, se trabaja con total tranquilidad, y seguramente también observando otros diputados que estuvieron antes, de que hay alguna diferencia. Sí, y nos enojamos también cuando nos quieren dar la palabra y golpeamos la mesa, y como es el Poder Legislativo. Como debe ser, como debe ser el Poder Legislativo. Como debe ser, que no sea una escribanía. Debo reconocer en Emilio Monzó un presidente interesante y muy hábil a la hora de los manejos. Insisto, debe ser porque no tiene la mayoría necesaria, porque el interbloque Cambiemos tampoco tiene los números. Si no juega con alguno de los bloques, no consigue el quórum. Y uno con el quórum juega para negociar cosas que uno cree que va a ser bueno para nuestra provincia. Lo hemos hecho más una vez, ¿eh? No nos sentamos y nos discuten tal cosa. Alguna de las cosas que me viene en mente que escuchaba, y te escuchaba cuando era candidato, el tema de la Ruta 12. ¿Por qué decías en alguna oportunidad, que discutimos fuerte acá también, no soñar con la autovía para la Ruta 12 y la 14, digamos? ¿Seguís empecinado en eso? Sí, por supuesto, eso, el tema de la fibra óptica, una ley que va a ser muy compleja, que va a ser la ley de lista de espera, porque ya estuve conversando con algunas personas y tengo más observaciones que a favor, pero voy a hacerla, la tengo que hacer porque fue un compromiso mío, y bueno, después la discutiré con mis pares, pero creo que hay que hacer esa ley. Para mí es importante que el país tenga una ley de lista de espera porque va a cuidar a las obras sociales, porque le va a cuidar a los médicos, a los profesionales, y porque va a cuidar fundamentalmente al enfermo. Creo que es necesaria una ley de esa,
lo que tenía que ver con la conectividad a Internet. Los temas del gasoducto, hoy con este plan Belgrano, bueno, todavía no ha llegado institucionalmente a discutirse el plan Belgrano, pero sí se discute en obras públicas muchas obras, como los puentes del río Uruguay, que lo discutió, debo reconocer, el diputado Pastori lo discutió. Yo presenté también en presupuesto la posibilidad de que se estudien los puentes con el río Uruguay y el de Otaño allá arriba o el de acá de Campichuelo Candelaria, que son los puentes que nos hacen falta para terminar de integrarnos. Aunque hoy pareciera ser que la integración es más un problema que una solución, creo que debemos seguir pensando en la integración latinoamericana. Sí, siempre pensábamos nosotros que la integración más tendría que ser con Brasil que con Paraguay, pero bueno, no es una cuestión de discriminación, sino de que realmente se logre esa integración. Y Brasil está poniendo algunas cuestiones proteccionistas en esta etapa muy rápido ahora, después de estos cambios políticos que tuvieron, que no soy nadie para criticar, al contrario, respeto la decisión de los brasileros, pero va a poner actitudes proteccionistas muy fuertes, como debe ser. No se debe cuestionar cuando un país defiende su industria. Cuando en realidad también se tendría que poner algo similar acá. Y se hizo algunas cosas y bueno, fue muy criticado las actitudes de la... Que ahora me toca discutir en economías regionales y vi el otro día cómo los citricultores protestaban porque esta apertura de las importaciones y la devaluación, lejos de beneficiarlos, los perjudicó. Y hoy me decía un citricultor de Entre Ríos que ellos están comprando naranja de China en Entre Ríos. Parece un cuento chino, pero es lo que está pasando. Entonces, sí tenemos algunas ventajas, nuestro limón va a valer en el mundo, que creo que también que es la otra, pero hay cuestiones que, digamos, no benefició la devaluación a todos los sectores. Sí benefició a un sector núcleo de la pampa húmeda, donde están los mayores beneficios, porque fueron ahí donde las retenciones se van a sentir, donde... Por ahí lo que no terminé de entender es por qué sacarle retenciones a la minería, que un sector que no había pedido eso. Debe tener con alguna decisión política el presidente, también es respetable, ¿no? Por último, Franco, más allá de que ustedes son opositores, pero que tienen buena relación con el gobierno nacional, digamos, el gobierno nacional pide paciencia. Hay algunos sectores que ya perdieron la paciencia y están perdiendo la paciencia. El otro día hablaba con gente ligado al trabajo y dice, la olla no pide paciencia. Hablaba justamente con la gente del sector maderero que está atravesando por una situación difícil también. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Hay que tener un poco más de paciencia o hay que ajustar realmente fuertemente algunas cosas? ¿Y qué expectativas tienen? Bueno, primero creo que fue un error haber planteado que el segundo semestre se solucionaran los problemas. No se es feliz por decreto. El otro día leí una resolución del Ministerio de Salud de la Nación donde se declaraba la cobertura universal. Eso no es que se hace por resolución, ese es todo un trabajo. Ginés, que era un tipo que tiene una fuerza importante, no la pudo hacer. O sea, hay cuestiones que pareciera ser que el gobierno lo va a arreglar con una resolución. No es así. Esperar el segundo semestre que se van a solucionar el problema, creo que no. Más si consideramos que la tasa de la inflación todavía estamos peleando el 5% y que el mes pasado fue para algunos el 8,1%. Si consideramos que el poder adquisitivo del trabajador o de la persona, de doña Rosa, bajó entre un 15 y un 20%, si consideramos que hubo un tarifazo, que aumentó la nafta al 31% en lo que va del año, es muy difícil plantear. Yo creo que el gobierno apuesta a bajar el gasto público, a esperar que vengan las inversiones y tratar de esa manera mejorar y mover la economía, disminuir la emisión monetaria para que al haber menos dinero baje la inflación. Ahora va a bajar la inflación, pero va a bajar la inflación porque va a haber recesión. No va a bajar la inflación porque se produce un equilibrio entre la oferta y la demanda, como diría una variable macroeconómica. Entonces esto también se va a sentir y la gente lo siente en el bolsillo. Si a eso le agregamos que el PAMI le sacó 160 medicamentos de cobertura del 100%, y si a eso le agregamos que planes como el Remediar están en duda de continuarse, o que por ejemplo se sacó ahora, se está bajando en la jerarquía de los programas verticales nacionales. Por ejemplo, el programa de inmunización ya cayó. Va a ser parte de una dirección, allá abajo, cuando era casi una subsecretaría, lo que hablaba de la importancia de la decisión política de un esquema de vacunación de 19 vacunas, entre ellas la del HPV, que vale $100 cada dosis. Y así, estas cosas creo que no le ayudan a la mayoría, o a los sectores populares o más postergados. Hay medidas positivas, como esta, la devolución del 15% del IVA.
¿Qué van a ser 300 pesos? Tendría que ser un poco más, porque hoy 300 pesos no es lo mismo que hace un año. Creo que eso es positivo, hay que reconocer, como es positivo esta devolución del 15% a las provincias, pero hay que reconocer que van a ser en cuotas del 3%, de los cuales la mitad, o sea, el 1,5%, ya va en descuento de la deuda. En el gobierno anterior, cuando se negociaba la deuda, se cambiaba por ATN, o sea que no pagábamos nosotros. Acá sí la provincia va a tener que pagar, ¿no? Ni hablen del gobierno anterior, porque el gobierno anterior le quedó debiendo a todas las provincias toda esa cantidad de dinero desde hace cuántos años y no hizo absolutamente nada por devolver. Pero la deuda que financiamos nosotros, no solo la financiamos al 6%, sino que cuando se hacía la discusión de la deuda en los últimos años, la Nación nos daba ATN y con eso pagábamos la deuda. Pagábamos con plata que nos daban y que no nos cobraban nunca, ATN. Digamos, podrá cuestionarse, podrá no, pero lo real es eso. Ahora, en plata, si consideramos la baja por disminución de impuestos a las ganancias, si consideramos, que todavía no se resolvió, que si consideramos la baja por disminución del IVA, en dos aspectos, menos consumo y ahora se le va a devolver, las provincias salen empatadas, salvo las provincias que hicieron el juicio y que se llevaron el 15% juntos. ¿Quiere decir entonces que hay más disidencias que coincidencias? No, tal vez, porque ideológicamente nosotros somos de un modelo donde el Estado tiene que estar presente y que creo que el consumo y el gasto público son herramientas fundamentales para mover la economía. El gasto público ordenado, entiéndase, no estoy diciendo el colgorio, pero es así. Acá no, acá van a apostar a que vengan las inversiones, que eso mueva la economía y van a bajar el gasto público. Con la diferencia que ustedes son un gobierno en Misiones que viene gobernando desde hace varios años. Estos vinieron y se encontraron bastante, como decimos vulgarmente, con el cura en pedo. Uno tenía que preguntar a la gente cómo estaba y cómo está, digo, sin ser peyorativo. Tal vez ahí encontremos la respuesta. Buen diagnóstico. Gracias por acompañarnos, es muy amable. Por favor, gracias, muy amable. Gracias por invitarme. Con gusto. Hacemos nuestra pequeña pausa y cuando regresemos charlamos con el presidente, el joven presidente del Consejo Deliberante de la ciudad, capital de la provincia de Misiones. Bueno, muy bien. Nuevamente estamos, como lo habíamos anunciado, con el presidente del Consejo Deliberante. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Bien? Bien, bien, muy bien. La verdad que... ¿Qué opinas de esta ley antidespido? No, creo que si el objetivo real era apuntar a la defensa de los puestos de trabajo y al trabajador en sí, creo que nos hubiera dado en este contexto y de esta forma, ¿no? Creo que más allá de pensar en la defensa del trabajo, esta ley fue una medición política de quién podía manejar o no el Congreso de la Nación, y creo que se jugaron intereses partidarios y políticos más que los intereses de los trabajadores, porque creo que votar una ley así como venía del Senado, con muchos errores, y no darle la contención necesaria al trabajador, como se planteaba las pymes, que coincido mucho lo que planteaba en su momento Sergio Massa, creo que era necesario para darle un poco más de amplitud a este respaldo que era necesario, y se manejó de manera por ahí apurada y política, sabiendo cuál iba a ser el resultado final, porque creo que todos sabíamos, toda la Argentina sabía que esta ley se iba a terminar vetando a pocas horas de ser aprobado. Es decir, se hizo una sesión de más de 12 horas, 15 horas, 16 horas para terminar en pocas horas vetada en un cajón sin posibilidad de discusión. Entonces me parece que cuando uno busca en un trabajo legislativo, y esto lo hablo también por un trabajo nuestro en el Consejo Deliberante que es legislativo, cuando uno busca sacar una ordenanza, sacar una ley en este caso que realmente beneficie a la gente, tiene que buscar el consenso y tiene que buscar la herramienta necesaria para que esto pueda salir adelante. Siempre tenemos posiciones distintas, siempre podemos tener discusiones y debates en base a una ley o una ordenanza, pero tenemos que buscar ese punto en común para tratar de que sea algo viable y real y aplicable, ¿no es cierto? Y en este sentido, creo que acá se discutió más el poder político del Congreso que, en fin, la defensa de los trabajadores. Yo comparto de que hay una situación crítica en los despidos, que hay una situación crítica en la situación económica y también en la fuente laboral, pero creo que teníamos que trabajar enfocados en la defensa del trabajador y no poner por encima de eso los intereses de los dirigentes, los intereses políticos de las diferentes fuerzas que componen el Congreso. Dio esa impresión en realidad. Yo creo que se dio así, ¿no? Porque uno... desde ese punto de vista, cosa que por supuesto desde la oposición el gobierno no lo van a reconocer.
Es que en realidad, fíjate, no se dio cuerda una primera sesión, se pasó a la segunda, a la ordinaria, digamos, porque la primera fue una extraordinaria, se discutió políticamente y quién tenía el rol o el manejo del Congreso, ¿no? Cuando Massa decía el kirchnerismo no me lleva a los pelos, cuando el kirchnerismo planteaba que el PRO iba a cometer un error, un suicidio político, creo que se discutió más quién maneja el Congreso, en fin, que la medida para beneficiar al sector trabajador. Creo que ese fue un error muy fuerte y hoy, en fin, tampoco sabemos quién maneja el Congreso, si maneja el kirchnerismo, lo maneja Cambiemos o quién, porque pues, por lo visto terminaron acordando, porque de la noche a la mañana Cambiemos hace una abstención, no hace un voto negativo, el kirchnerismo logra aprobarlo y termina con un veto a pocas horas. En fin, se consensuó para mal, digamos. Volvamos a Posadas. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se encuentran en este Consejo Deliberante posadeño atípico, digamos? Porque la verdad que lo conduce un opositor. ¿Cómo está la relación con Lozada por estas horas? No, yo creo que el Consejo está muy bien, estamos dando una amplitud en la discusión política y en las necesidades que tiene la ciudad. Nosotros, desde el 10 de diciembre en adelante, dejamos de cierta manera las banderas políticas y nos pusimos a discutir en beneficio de la ciudad. Esto significa que hemos tratado y hemos aprobado ordenanzas opositoras, ordenanzas oficialistas, sin distinción de alguna bandera política en particular, poniendo siempre por debajo de los intereses de la gente. Creo que esta es la discusión que nosotros siempre buscamos y hoy el oficialismo tiene la posibilidad también de poner en una mesa discusiones siempre para beneficio de la sociedad y no para beneficio de un cuadro político o de una bandera política. Entre esos tuvimos una agenda bastante completa, ¿no? Tuvimos la tolerancia cero, que fue una discusión muy grande en la ciudad. ¿Qué discusión fue esa? Que creo que todavía podemos tener posiciones encontradas, más allá de que dejamos esa diferencia de lado y apuntamos a un consenso o consensuado o de cierta manera para poder aplicarla, ¿no? Pero así todo, hoy las noticias nos siguen diciendo que se siguen registrando casos de alcohol en sangre positivo, se siguen registrando accidentes con alcohol en sangre, es decir, todavía no hemos logrado el objetivo final que era de la tolerancia cero dentro de la ciudad de Posadas. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Poniendo más gente a la calle? Yo sigo insistiendo que el objetivo es el control y sigo insistiendo que es la inversión, que es lo que siempre planteé. Nosotros teníamos un concepto del Consejo Deliberante donde nos teníamos que ocupar no solamente de la legislación, sino también de ver cómo aplicarla o cómo hacerla ejecutable en el ámbito de la ciudad de Posadas. En el caso de la tolerancia cero, tuvimos una discusión muy fuerte con el intendente donde él planteaba, yo administro y vos legislás, o sea, vos aprobás y yo me ocupo. Ese fue el planteo que hizo el oficialismo en este caso cuando quería una tolerancia cero, que también no hay que olvidar beneficia a la recaudación del municipio porque estamos hablando de que hay más multas. Cuando nosotros planteábamos de la oposición que faltaban alcotés, que faltaba inversión, que faltaba diferentes agentes que puedan controlar esto y con capacitaciones. Siempre yo mantuve la posición de que faltaban controles en la ciudad de Posadas porque eso demostraba que no se cumplía de cierta manera ni siquiera la ordenanza vigente o la ley nacional del 0.5. Logramos consensuar y decir, bueno, apostemos a que esto pueda ser una realidad, a que el intendente va a hacer la inversión necesaria y de cierta manera también entendí que el concejal no tiene por qué administrar porque el encargado de administrar el municipio es el intendente y nosotros somos los encargados de legislar. En eso creo que el intendente tenía razón en decir yo soy el electo por la gente para administrar y ustedes para legislar. Entonces dimos esa ordenanza que es el marco legal para que él hoy la pueda aplicar y está en su responsabilidad que no vuelva a suceder un accidente fatal con alcohol en sangre dentro del ámbito de la ciudad de Posadas. Porque si eso sucede y tenemos que lamentar una muerte más, yo voy a destinar mi tiempo a acusar directamente al intendente por una falta de deber al funcionario público. Quiere decir que no están teniendo la colaboración necesaria por parte del Ejecutivo. Nosotros en su momento para aprobar la ordenanza no la tuvimos toda. No la tuvimos toda porque sí pedimos muchos informes presupuestarios, financieros y de inversión, lo cual nunca tuvimos. Y tuvimos que apuntar a una ordenanza de cierta manera que se pueda aplicar entendiendo las posibilidades que podía tener el municipio. Lo hicimos porque consideramos de que apuntamos a un alcohol cero real, nosotros en eso coincidíamos, pero por ahí no coincidíamos en el método. Pero me parece que si hoy, después de que el Consejo cumplió con los pasos legislativos, apuntamos a una tolerancia cero, si no se aplica, el órgano de aplicación es el Ejecutivo y me parece que ahí va a tener una responsabilidad muy grande. ¿Y en qué tiene que invertir puntualmente? Sobre todo en los alcotés. Cuando nosotros iniciamos teníamos 4 alcotés en la ciudad de Posadas. Uno no funcionaba,
dos estaban en la Universidad Tecnológica haciendo los estudios con respecto al Alcotés, que se hace normalmente cada 6 o 1 año, depende de lo que dura la fecha de vencimiento del servicio técnico, y es decir que nosotros estábamos en la ciudad con un Alcotés en toda la ciudad de Posadas. Entonces teníamos 10 controles por noche, pero solamente 1 tenía la posibilidad de medir el alcohol en sangre. El resto tenía que estar pispeando con el ojo si consideraba o no que vos podrías tener un consumo de alcohol. Según el último informe que me mandó el secretario de Seguridad, de manera telefónica, en realidad, porque todavía no me llegó el escrito, planteaban de que tenían 6. Es decir, que hubo un pequeño aumento, pero yo considero que 6 sigue siendo mínimo para lo que necesita la ciudad de Posadas. En esa ordenanza yo creé una comisión de seguimiento y de control que nos vamos a reunir a partir del mes de junio, en el cual presido yo, porque el intendente rechazó mi oferta de presidirla. Entonces presido como presidente del consejo con diferentes secretarios municipales, tribunal de falta y consejo deliberante, donde vamos a analizar cómo se viene aplicando y si realmente el Ejecutivo viene cumpliendo con las promesas dadas con respecto al alcohol cero. Por lo que veo, no mejoró la relación con Losada. Y otra de las preocupaciones que... No, pero eso no se trata de relaciones, se trata de discusión y de debate para fortalecer ideas y para fortalecer... pero también se espera que haya una relación interesante. Pero una buena relación no es ser obsecuente con lo que piensa otro, sino que una buena relación significa que logramos un objetivo, más allá de la diferencia, que fue sacar la tolerancia cero. Podemos compartir o no métodos, que creo que esa es la ley de la política, ¿no? No todos tenemos que pensar igual, porque si no estaríamos debajo de un autoritarismo y no en democracia donde cada uno puede plantear sus inquietudes. Pero uno siempre dice, está bueno que haya diálogo, por lo menos, no que sean carne y uña, pero que haya diálogo para que se puedan solucionar esas cosas. Como decís vos, no están de acuerdo con que todavía no se hicieron las inversiones que corresponden de una ordenanza que ustedes lo hicieron con la mejor buena voluntad. Otra de las preocupaciones que también planteaste en muchas oportunidades tiene que ver con el boleto, ¿no? Nosotros, yo vengo trabajando en el transporte público hace mucho tiempo y creo que esto es algo que también es interesante que la gente interprete, ¿no? Por el caso del transporte público siempre se planteó que el Consejo Deliberante terminaba avalando una tarifa, un incremento o no. Y en ese connivencia con los empresarios, claro, que había convivencia y demás cosas. Y creo que eso es algo que a nosotros nos han acusado muchas veces de manera equivocada, porque la legislación vigente dice claramente que el órgano de aplicación, el que tiene esas facultades, es el intendente municipal. Dentro del Consejo Deliberante no entra absolutamente nada con respecto a la tarifa ni ningún pedido de aumento de las empresas, porque no corresponde, porque no está en nuestra facultad de darle o no un aumento. El Consejo Deliberante de la ciudad nunca discutimos un aumento de la tarifa en el transporte público y nunca la aprobamos porque nunca ingresó nada. Eso va de manera directa al Ejecutivo y si tenemos memoria y recordamos, todos los incrementos de de colectivo que se dieron en este último tiempo en la tarifa fue por decreto del intendente. Ahora, eso no contempla la carta orgánica, porque la carta orgánica de algunas localidades del interior, como en mi caso, digamos que el pedido de aumento de tarifa va directamente al Consejo Deliberante y es el Consejo Deliberante el que aprueba, ¿no? En el caso de la ciudad de Posadas es distinto. Hasta el 2005 el Consejo Deliberante tenía esa facultad natural de decidir sobre la tarifa del transporte público. En el 2005 se crea una ordenanza que es la 1600, ¿no?, donde estaba en la presidencia Negrito Rodríguez en esa época, y creo que estaba Briñola, me parece, de intendente. En esa época se crea esa ordenanza, cuando al mismo tiempo se crea la ley de sistema integrado en la Cámara de Diputados. Esa ordenanza 1600 delega todas las facultades que le correspondía al Consejo Deliberante al Ejecutivo Municipal. El Ejecutivo Municipal es el que tiene la potestad sobre todo el sistema integrado de la ciudad de Posadas, sea tarifa, sea recorrido, sea línea, sea controles. Es el único que puede pedir informe, es el único que puede auditar el transporte público de la ciudad de Posadas, no los concejales. ¿No se puede revertir? Esa ordenanza salió en el 2005. En el 2010, si nos recordamos, se modificó la Carta Orgánica Municipal. En esa Carta Orgánica se modifica, se da por Carta Orgánica también esas facultades al Ejecutivo Municipal y no al Consejo. Es decir, el Consejo hoy no tenemos facultades ni potestad ni ningún tipo de posibilidad de discutir la tarifa del transporte público de pasajeros porque no está en nuestras facultades ni por ordenanza ni por Carta Orgánica. Yo planteé la modificación de la 1600 y planteé también la modificación de la Carta Orgánica para devolver esto al Consejo Deliberante, lo cual no tuve el acompañamiento para aprobarlo de estos 2 años anteriores,
hoy sí lo tengo, pero tenemos un grave problema, ¿no? Yo modifico la 1600 con mayoría simple, que son 8 votos, el intendente me lo va a vetar, como lo hizo el presidente con la ley antidespido, y no tengo los 2 tercios para resistir lo que serían 10 votos, en este caso el Consejo Deliberante. Es decir, que hasta que una fuerza política no tenga 10 votos, eso nunca va a volver al Consejo Deliberante y siempre va a quedar en poder el Ejecutivo. Y en el caso del transporte sí planteamos desde el cuerpo, porque lo que nosotros no podemos hacer es legislar sobre lo que ya está vigente en el sistema integrado, pero sí podemos crear cosas nuevas, porque eso es lo que uno no puede contemplar en una ordenanza, cosas futuristas, ¿no?, que pueden llegar a suceder. Entonces en esto sí planteamos, desde el cuerpo que está en nuestras facultades, poder crear el boleto obrero, que nosotros venimos desde el sector trabajador planteando hace muchísimo tiempo, y hoy ya tuvimos la segunda discusión en comisión con respecto a este tema. Ya venimos hace alrededor de 15 días discutiéndolo, y todavía tenemos puntos encontrados con el oficialismo, que ahora cambia su posición, ¿no? Porque en la tolerancia cero se planteaba, el Consejo lo tiene que aprobar y el intendente se tiene que ocupar y arreglar cómo lo aplica. ¿Y en este caso? Y en este caso es al revés. Ahora dicen, no, nosotros tenemos que decirle cómo financiar, de dónde va a salir la plata, cómo lo vamos a lograr, cómo lo vamos a pagar. Pero resulta que cuando yo planteaba en la tolerancia cero, ¿dónde va a salir la inversión? No, el intendente el que administra, no soy vos. Entonces el intendente tiene que ocupar. Ahora la discusión es distinta, la versión es distinta, y me parece que en esto el oficialismo está careciendo un poco de historia, ¿no? Porque cambia las posiciones de manera constante, no mantiene una coherencia en los discursos, tampoco mantiene una coherencia en las votaciones y en las posiciones, lo pasa a nivel nacional, y lo pasa a nivel provincial, y lo pasa a nivel municipal. Y en este sentido, hoy, yo de todas formas tengo 3 fuentes de financiamiento que siempre las planteé y nunca fueron escuchadas, pero en su momento en la comisión yo respeté esa posición y lo mismo dije. Yo creo que primero el intendente tiene que ver de dónde puede financiar, tiene que responder al Consejo, porque yo respeto la función de él y interpreto que es su función, porque es la realidad. Y si él no sabe cómo hacerlo y me pregunta a mí, yo le diré lo que tiene que hacer para implementar el boleto obrero de la manera administrativa. Me parece que es muy necesario, porque justamente cuando hablamos de despido, cuando hablamos de fuentes laborales, en este caso estamos hablando de un trabajador que cobra debajo del mínimo vital y móvil, que está establecido a nivel nacional dentro del ámbito de la Argentina, que hoy estamos alrededor de 7.000 y pico de pesos, y para fin de año recién llegaría a los 8.000 pesos. Es decir, que estamos hablando de un trabajador que cobra un sueldo que ni siquiera puede llegar a los días 15 o 20 con el sueldo que tiene. Entonces es una ayuda por una bonificación del 50% sobre el valor único para que pueda trasladarse a su horario de trabajo y a su fuente laboral. Entonces en eso nosotros planteamos de manera estricta. Ahora, si hablamos de números, yo creo que primero tenemos que empezar a hablar y a blanquear qué lleva el transporte público, porque nosotros no autorizamos subsidios, nosotros no autorizamos un aumento de tarifa, entonces desconocemos qué es lo que se le paga al transporte público. Ahora, el municipio le da un subsidio, y todos sabemos, y yo te puedo asegurar que está arriba del 1.000.000 de pesos mensual, lo que se le da del municipio a estas empresas como subsidio, entre comillas, porque no se le puede destinar a cada usuario, porque no se le identifica, entonces se le da directamente a la empresa. Tiene subsidio provincial, tiene subsidio nacional. Yo no planteo que el municipio absorba más gastos, tampoco planteo que se le cree un nuevo subsidio. Yo creo que hay que rever, porque esta empresa se está llevando plata de más, y todos lo sabemos, y me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Y si hablamos de los trabajadores que cobran debajo del mínimo no imponible, tampoco estamos hablando del 100% de los boletos únicos, estamos hablando como máximo, son los números que yo tengo, del 10% de los boletos únicos que hoy, digamos, tienen validaciones dentro del sistema de la SUBE. No creo que supere ese monto, me están elaborando un informe de cuántos trabajadores en el ámbito de la ciudad de Posadas están por debajo de esto, y es a lo que nosotros apuntamos. Escuché decir también, no, pero estamos dando al trabajador y el que en fin no tiene trabajo el que termina pagando el boleto, es cierto. Pero el que hoy no tiene trabajo y es desocupado accede a diferentes planes y ayudas sociales. Y el trabajador que está debajo del mínimo no imponible no tiene otra cosa más que ir a laburar todos los días y no llegar a fin de mes. Gracias por visitarnos. Muchas gracias a usted. Muy amable. Hacemos, señores, nuestra pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la justicia en la provincia de Misiones, de jueces, de cuestionamiento. Tamaño tema para tratar. Ya volvemos. Bien, habíamos anunciado hablar de la justicia. Ha ocurrido un hecho, si se quiere, insólito hace algunas semanas en la provincia de Misiones. En un acto
en la localidad de Jardín América, el intendente de esa ciudad cuestionó fuertemente a un juez puntualmente. Y se trata del intendente de Jardín América, Oscar Kornowski, que vamos a escuchar qué es lo que decía para después adentrarnos en el diálogo que vamos a tener con el doctor Ernesto Báez, que es miembro del Consejo de la Magistratura. Señor director, si es tan amable, ponemos al aire entonces lo que decía el intendente de Jardín América. Principalmente nosotros, tengo que aclarar que nosotros somos, con la doctora Mónica Sosa, defensores de Francisco Bursey, condenado sin sentencia firme por el crimen de Angélica Ramírez. Ocurrió en septiembre de 2012. En principio nosotros tomamos la defensa una vez ya condenado Francisco Bursey, y bueno, a partir de ahí empezamos con el estudio de la causa, muy voluminosa, con muchas aristas, más de 90 testigos. Yo creo que es momento propicio, hablando de seguridad, de pedirle al señor gobernador. Está creado el juzgado de instrucción penal en Jardín América. No tenemos, si bien está donado con cargo al Superior Tribunal de Justicia un terreno, nosotros ponemos alguna instalación de hacer falta para que comience a funcionar nuestro juzgado de instrucción penal en Jardín América. Faltan solamente, no es poca cosa, en este marco que nos toca atravesar hoy, del punto económico, no de lo mejor, pero estamos acostumbrados. Del nombramiento de un juez, porque ya no podemos depender de Puerto Rico. Me tocó, por circunstancias del azar, salir testigo, hacer una declaración el fin de semana pasado, justamente hoy hace una semana, donde andando por los caminos de la colonia Las 500 vi gente sospechosa con un vecino. Eran las 11:30 de la mañana y me pareció, y le dije a Enzo Schauer, que me acompañaba, le digo, ¿qué pinta de campana, de estar en algo indebido? Y a la noche me entero que mi amigo Jorge Lineski había sido asaltado. En esas proximidades donde vimos a esta persona, automáticamente recurro a la unidad regional y hago mi presentación de lo que había visto. Y en ese momento estaba detenida una persona. Y esto ya es entre telones, entre casas. Le pido que me saquen una foto del que estaba detenido, me traen la foto y era la persona que yo había visto en el camino. Por supuesto, le traje al colono, al amigo, y entre los dos hicimos una declaración, la declaración correspondiente. Cuando estábamos finalizando la declaración, había confesado que ellos hicieron o protagonizaron el asalto, llevándose en una de las casas cerca de 40.000 pesos y otras pertenencias, y en un radio de 1.500 metros habían asaltado a 5 colonos. Es gente humilde la que protagonizó este delito, y no puede ser que haya salido con una fianza de 140.000 pesos, donde se paga a un abogado de Puerto Rico en absoluta connivencia con el juez Acosta. Y lo digo con total y absoluta tranquilidad. ¿Qué situación? ¿Cómo le va, Báez? Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Usted es abogado, pero miembro también del Consejo de la Magistratura. Así es, así es. ¿Qué le pasa a nuestra justicia? ¿Qué diagnóstico, luego de haber escuchado al intendente enojado, y usted también firmó el pedido de jury para el intendente, para el juez Acosta, digamos, de alguna manera tienen algunos elementos, tienen elementos como para poder llevar adelante este jury?
Bueno, ante un pedido del presidente de la institución de colaboración, trabajamos en la promoción del jury de enjuiciamiento del doctor Acosta y también del doctor Gerometa, juez civil de la localidad de Iguazú. Pero son circunstancias distintas. Son circunstancias distintas. En el caso de Gerometa se trata de una incapacidad física sobreviniente. En el caso de Acosta, con la mesura y equilibrio que hay que tener en este tipo de situaciones, procedimos a realizar la investigación correspondiente, nos entrevistamos con abogados de la zona en forma anónima porque muchos de ellos tenían temor a ser nombrados o represalias incluso. En consecuencia, una vez que se reunió documentación e información suficiente, no teníamos ninguna duda de que las irregularidades que se habían cometido en ese juzgado eran numerosas y ameritaban la promoción del jury de enjuiciamiento. Y así lo decidimos. ¿Qué le pasa a nuestra justicia? Esto que se da con Acosta, más allá de lo de Gerometa, que es una cuestión, como me explicaba, distinta, ¿observan ustedes que se da también en otros sectores, en otros lugares? La justicia misionera tiene un problema complejo que viene de arrastre de hace mucho tiempo y obedece a una multiplicidad de causas. No existe una única causa. En primer lugar, hay que decir que hay sectores de la justicia que funcionan bien. Jueces, funcionarios judiciales y empleados judiciales que trabajan y sostienen el sistema. Si no, colapsaría. Entonces hay que rescatar eso, que es lo positivo. Hay sectores de la justicia que funcionan en forma regular y hay casos extremos como los del doctor Acosta, donde la justicia funciona muy mal y hay que activar los mecanismos institucionales para remover este tipo de magistrados. Los problemas son numerosos, o las causas que generan estos problemas. Falta de inversión, falta de capacitación en el personal y en los empleados que tienen los juzgados, falta de idoneidad de los magistrados y por supuesto falta de independencia en algunos casos. Hemos observado, sobre todo esos conflictos se suelen ver mucho cuando hay que investigar intendencias del interior de la provincia, donde magistrados prácticamente hacen caso omiso a las investigaciones o denuncias que realizan los ciudadanos. Y esa es una situación preocupante. Los jueces tienen que ser imparciales, tienen que ser independientes. Es una condición de la idoneidad, un aspecto fundamental de la idoneidad de los magistrados. No independientes en el sentido de neutralidad ideológica, porque eso no existe, pero independientes en el sentido de imparcialidad, es decir, de aplicar la ley de igual manera en situaciones similares, se trate de Macri o se trate de Doña Rosa. La ley tiene que ser aplicada de similar modo. Y eso a veces no se observa en la conducta de algunos magistrados. Ahora, volviendo al tema Acosta, hace 2 años aproximadamente también se ha hecho un pedido similar, ¿no?, de jury a Acosta, que no prosperó obviamente. ¿Y ahora ustedes creen que cuentan con elementos un poco más certeros como para poder lograrlo? Nosotros el material que logramos reunir y las denuncias que tenemos de los colegas que hemos entrevistado, creo que contamos con material más que suficiente para acreditar las irregularidades e incumplimiento de los deberes del funcionario en el ejercicio de su función. Y además confío en la investigación que ha encargado el Superior Tribunal de Justicia a cargo del doctor José López. A mi criterio ha sido bien designado para este tipo de trabajo. Y confío en que en esa investigación llegue a buen puerto y pueda aportar aún más elementos a los que ya tenemos, que creemos, y reitero, son suficientes para destituir a este magistrado del cargo. O sea, hemos comprobado excarcelaciones express, hemos comprobado la denegación o ni siquiera la providencia de escritos que presentan los colegas, y luego se presentaba un determinado abogado y la sola presentación ameritaba el otorgamiento de la excarcelación. Ahora, hay otro tema, justamente este último que hace usted referencia y que también lo puntualizó el intendente Kornowski, que tiene que ver con
la connivencia, supuesta connivencia, digamos, hasta ahora, con un abogado. Digamos, ¿qué se hace con el abogado en este caso también? El abogado debe ser investigado por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y obviamente tengo entendido, yo no soy miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, pero tengo entendido que la Comisión Directiva del Colegio de Abogados ha puesto en conocimiento del Tribunal de Disciplina para sancionar la conducta del abogado y evidentemente una vez obtenida la sentencia hay que quitarle la matrícula. Volviendo al tema de la justicia en la provincia de Misiones, una de las cosas que nos remarcaba el presidente del Colegio de Abogados, Ayala, era de que no se ha podido avanzar luego de varios pedidos que han hecho y que sugieren constantemente el de la sistematización un poco, para hacer un poco más rápida, más ágil, más dinámica la justicia en la provincia, ¿no? Sí, el proceso de digitalización de los expedientes es un proceso complejo que va a llevar su tiempo. Es evidente que en algún momento el proceso va a establecerse en forma definitiva, pero es necesario tener un proceso de digitalización que incluya a todos los abogados. No se puede imponer la digitalización sin que previamente los abogados estén incluidos dentro de ese proceso, porque si no estamos dejando prácticamente sin trabajo a un numeroso sector de los abogados que todavía les está costando o les resulta costoso la implementación de este proceso. Y además el mismo proceso debe dar garantías de seguridad y que hasta el momento, digamos, se están trabajando. Yo confío en que eso a la larga va a funcionar mejor y también debe existir un marco legal que posibilite la actuación del proceso de digitalización. Entre las preocupaciones que ustedes tienen, ¿está el que hay alguna injerencia político-partidaria en la administración de la justicia o descartan o miran de reojo esa cuestión? La independencia que se le requiere a los magistrados es una cualidad que tiene que tener el propio magistrado, pero también tienen que estar dadas las condiciones políticas de equilibrio institucional que posibiliten la independencia. Si existe un solo partido político que controla más de los 2/3 de la Cámara de Representantes de la provincia, ese equilibrio institucional se rompe. Hay decisiones muy importantes que se toman con el voto de los 2/3 de los miembros de la legislatura, entre ellos el juicio político de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, que ameritan a que el equilibrio institucional, repito, garantice la independencia de los magistrados. Es muy difícil exigir la independencia a un magistrado cuando esa ecuación está rota. Entonces, es necesario que las instituciones funcionen correctamente, que den garantías de estabilidad, que los sistemas de peso y contrapeso constitucionales estén en funcionamiento y en función de eso requerirle y exigirle a los magistrados la condición esta fundamental que deben ser imparciales. Por último, volvemos al tema Costa. ¿Qué tiempo lleva esto judicialmente o técnicamente para que se pueda saber qué sucede? Una vez presentada la denuncia hay que ratificarla en el plazo de 5 días. Estimo que en el transcurso de la semana iremos a ratificar e incluso a ampliar quizás si tenemos nuevos elementos la denuncia. Luego el jurado de enjuiciamiento puede ordenar medidas de prueba o directamente formular la acusación y le corre vista al procurador general. Ya en esa instancia no tenemos participación y es el procurador el que debe formular la acusación y los cargos contra el doctor Acosta. Gracias por venir. No, muchas gracias. Muy amable. Antes de irnos al corte, queremos escuchar, ha habido un caso también en Puerto Rico que lo llevó a cabo en su momento el doctor Acosta, del asesinato de una joven, hoy también detenido una persona, el doctor Verón es el defensor de esa persona, así que vamos a escucharle a él también, digamos, como para aportar algo más a lo que se habló y lo que dijo el intendente de Jardín América y que tiene que ver con las gestiones judiciales que lleva adelante el juez Héctor Acosta. Principalmente nosotros, tengo que aclarar que nosotros somos, con la doctora Mónica Sosa, defensores de Francisco Bursey,
condenado sin sentencia firme por el crimen de Angélica Ramírez. Ocurrió en septiembre de 2012. En principio nosotros tomamos la defensa una vez ya condenado Francisco Bursey, y bueno, a partir de ahí empezamos con el estudio de la causa, muy voluminosa, con muchas aristas, más de 90 testigos, en fin, una causa muy grande. Y bueno, específicamente respecto a la pregunta que me hace, debo decir, bueno, que el juzgado, en un principio, luego de un profundo estudio que hicimos de la causa, vimos muchas irregularidades en la tramitación del sumario de esa causa de investigación criminal. Uno de los elementos que puedo describir, por ejemplo, que desde el día 1 o 2 ya se tenía como sospechado al hijo del juez Acosta y a su entorno. Sabiendo esto, el doctor Acosta no se apartó inmediatamente de la causa, sino que tardó aproximadamente 18 días en apartarse. En esos 18 días, la última persona con quien, varón, al menos que estuvo con Angélica, la noche anterior, no lo llamó a declarar, sino hasta pasados más o menos 60 días, que recién declaró que era el prefecturiano Bastarrechea. No sabemos por qué. Nos dijeron que había vínculos de amistad de ese prefecturiano con el entorno del juez. No sabemos por qué no lo llamó a declarar cuanto antes, ¿no es cierto? Con respecto a otros temas de la instrucción, bueno, en ese caso particular, yo creo que, referido a nuestro defendido, creo que el día 6 se hizo un allanamiento y se produjo la detención de Francisco Bursey. Nosotros creemos que con la necesidad de tener una persona, un culpable, un perejil, como se llaman en la jerga, desde ese entonces fue puesto tras las rejas y todo el proceso pasó adentro. El direccionamiento del proceso y la imputación de su defendido se da durante esos 18 días que estuvo Acosta. Justamente, durante esos 18 días, en donde se tuvo que haber apartado desde el día 1 o 2 ya el doctor Acosta, debido a las acusaciones, o sea, a la sospecha que había con respecto a su hijo. Para dar un dato más firme, el hijo fue a testimoniar. Lo que también nos llamó poderosamente la atención es de que fue en carácter de testigo el hijo, y el hijo estuvo en compañía de un abogado patrocinante, cosa que un testigo no puede ir con abogado a testimoniar, tiene que ir en calidad de ciudadano y a brindar un testimonio con respecto al hecho. Y en este caso el hijo del juez Acosta estuvo en el juzgado de instrucción. Obviamente en esa etapa ya el juez Acosta se había inhibido de actuar, pero el juez actuante, si no me equivoco fue el doctor Lunge, le tomó la declaración testimonial acompañado de un abogado, cosa que procesalmente es imposible, que no sea en la policía de Misiones, y el hijo del doctor Acosta tuvo el privilegio, y no sabemos por qué, de tener un abogado defensor siendo testigo todavía. Las denuncias que ahora se empiezan a mencionar, y de hecho hay un pedido de jury, 2, porque uno del Colegio de Abogados y otro del propio intendente de Jardín América, ¿lo sorprendió? ¿Se sintió identificado como profesional del derecho en alguna de esas denuncias? No, nosotros inclusive manejamos la posibilidad de iniciarle un jury al doctor Acosta, pero debido a lo voluminoso del trabajo de esta causa, porque estamos peleando, nosotros para contarles un poco, nosotros iniciamos una denuncia en el Foro de Puerto Rico, en el mismo juzgado del doctor Acosta, porque nosotros descubrimos que las 2 pruebas principales de Francisco Bursey fueron adulteradas a nuestro criterio, y no solamente el criterio de 2 abogados, sino el criterio de un perito, de 2 peritos, para ser más exacto, con la opinión de 2 peritos y de gente que nosotros consultamos en Buenos Aires también. Hicimos esa denuncia en el juzgado del doctor Acosta, obviamente pedimos su inhibición, no se inhibió nuevamente, sino que se inhibió tardíamente, tendría que explicarle más en detalle, terminó fallando, rechazando nuestra denuncia al doctor Lunge. Nosotros apelamos y actualmente está en cámara, pero el accionar de ese juzgado, o sea, los pedidos de juicio político no me sorprenden para nada. Yo soy también integrante de la comisión del Colegio de Abogados, soy vicepresidente, y estuvimos en una reunión en Puerto Rico y bueno, pudimos constatar todas las quejas que nos manifestaron los colegiados de Puerto Rico,
este actuar casi, como diría, a mí me manifestaron que era casi como una asociación ilícita entre el juez Acosta y un profesional de apellido Petrov, y hay otro también. Entonces, pero nadie quería denunciar por falta de pruebas, por temor, yo creo que el doctor Acosta, a más de un profesional ya lo tenía atemorizado con su accionar, ¿no es cierto? En vez de un juez brindar garantía de justicia, tenía atemorizado a la población y algunos profesionales también que ya dejaron de ejercer penalmente porque sabían que sus causas no iban a progresar. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Gran variedad en materiales de construcción y artículos de ferretería. También a su disposición la mejor calidad en motosierras Steel y sierra cinta Sandvik. Kurt Franke, Sociedad Anónima. Avenida El Libertador 2313. Teléfono 03 751 480 065. Último bloque, sumo a mis dos colegas y compañeros de trabajo, Alicia Rivas y Sergio López. ¿Cómo les va? Buenas noches, Pepe. Buenas noches. ¿Bien? Muy bien. Alicia, hoy tuviste una entrevista con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones. Estuvimos hablando con el contador Zafrán, un poco para repasar la situación económica, financiera de la provincia, y tuvimos una charla que queremos compartir. No queremos introducir mucho para no robar mucho tiempo, así que vamos a compartir lo que nos decía Adolfo Zafrán esta mañana en su despacho. Es un momento complejo porque el gobierno nacional puso en marcha una serie de medidas, por un lado para bajar la inflación, consistentes en un fuerte ajuste fiscal, bajar el gasto público, bajar el pago a los proveedores y a la obra pública, el Banco Central haciendo lo mismo, elevando mucho las tasas de interés, encareciendo el crédito, sacando circulante, que eso, bueno, atenta contra la actividad económica y también para bajar la inflación, pero por otro lado, lamentablemente, con una política que contradice esto con el fuerte aumento de las tarifas, que ustedes han visto todas las noticias a nivel nacional, el aumento no solamente de la energía eléctrica, que a nosotros nos afectó demasiado fuerte, sino en el gas, en el transporte, en el agua, que ha hecho que la inflación no baje, sino que por el contrario haya subido un poco más, y eso también atenta con la actividad económica. Y la provincia de Misiones se encuentra hoy con un escenario complejo en el sentido de que algunas actividades no la están pasando muy bien porque las asimetrías nos están jugando muy en contra. Usted imagínese el año pasado un consumidor misionero, si se iba a Paraguay o a Brasil, gastaba con un dólar 16 pesos, que era lo que costaba el dólar blue, y con unos precios que eran más bajos. En la actualidad, ¿qué pasó? Los precios nuestros, los precios domésticos subieron, y cuando uno va a gastar a otro lado paga un dólar de 14. Entonces, como que Misiones quedó cara con respecto a Brasil, con respecto a Paraguay, y esto hace que se vayan algunos pesos al otro lado de la frontera y también atente contra la actividad económica. El sector forestal industrial está atravesando un momento también difícil, porque si bien se logró contener el tema de las licencias no automáticas, cuando se abrió, ese momento que se abrió la importación, los importadores hicieron mucho stock de lo que es terciado, fenólicos, y eso hace que hoy, a pesar de que la importación está cerrada, el consumo o la demanda interna no se esté reactivando para los aserraderos o el sector maderero y misionero, ¿no? Bueno, el resto veremos, el resto todavía está pasando un momento, digamos, una meseta. Por eso la yerba, por ejemplo. Y la yerba, creo que hay un dato que está faltando yerba, eso va a movilizar a la actividad. La provincia está colocando
este apalancamiento de créditos junto con el aporte que va a venir de Nación para que los pequeños secaderos tengan disponibilidad financiera para salir a comprar hierba y compitan con los grandes, y con eso haya una sana competencia en cuanto a la forma de pago hacia los productores. Es decir, si el pequeño secadero y todos los pequeños secaderos salen a comprar al contado porque disponen de recursos, le obligan a los medianos y a los grandes también a comprar al contado, porque ante la escasez de hierba esto va a ayudar a movilizar la actividad. En el tema del té pasó algo muy paradójico. El sector exportador tuvo un importante aumento en su precio, pero no lo derramó al productor. Entonces ahí tiene que aparecer el Estado regulando precios para defender al productor y defender al trabajador rural, ¿no? Un sector muy parado es el de la obra pública, ¿no? Y consiguientemente los trabajadores de ese sector. ¿Cómo es el panorama de acá en adelante? Bueno, lo que pasa es que la obra pública es lo primero que uno ajusta cuando se encuentra con el escenario de que los recursos están siendo más escasos. Como la coparticipación no vino creciendo como estaba esperándose, bueno, naturalmente la obra pública provincial también se redujo, si bien hay obras que se están ejecutando, pero no al mismo ritmo o el volumen que teníamos el año pasado. Y también la obra pública nacional se paralizó bastante y recién ahora se empezó a mover, dado el compromiso de la Nación de comenzar a regularizar el tema de los pagos. Recién ahora en una parte de la obra pública Nación se puso al día, todavía nos debe bastantes fondos en algunos programas como el Mejor Vivir, que tiene bastante atraso, pero bueno, es producto también del ajuste fiscal que vino llevando a cabo la Nación. Así que por lo pronto estaremos atentos. Yo creo que el Gabinete Nacional hoy justo está en un debate interno muy serio de qué medidas van a aplicar acá en adelante. Están viendo que el segundo semestre no va a ser tan bueno si no hay medidas de fondo por parte de la Nación que reactiven la economía, y creo que es el debate que se va a dar en los próximos días de si se van a anunciar algún tipo de políticas proactivas justamente para reactivar la macroeconomía nacional. ¿El acuerdo por la coparticipación es lo que se estaba esperando o hay que ir a discutir los índices de la coparticipación de la provincia? No, discutir los índices va a ser un caso muy complejo. Por ahí se abre la discusión, no le digo que no, pero vemos difícil que una provincia ceda recursos en favor de otra. Este acuerdo por lo menos ya es un importante reconocimiento que hace el Gobierno Nacional a las provincias en materia de recursos. Ya la Nación le reconoce que a las provincias les corresponde, les pertenece ese 15% del ANSES y que no va a ir devolviendo en cuotas a lo largo de 5 años. Por lo pronto, este año lo que vamos a recibir hace muy poco, apenas compensará en parte lo que cayó la coparticipación del mes de febrero en adelante, pero lo importante es que en los años que vengan esa coparticipación se va a ir recomponiendo de a poco hasta llegar al 15% pleno, ¿no? Cuando uno habla con sectores del comercio, de la industria aquí en la provincia, plantean esto de la presión impositiva. ¿Hay posibilidades de que Misiones discuta esa cuestión como para también que este sea como un aporte para este contexto? Mire, la presión impositiva provincial o lo que es la política tributaria provincial poco impacta en los números locales. Acá lo que estamos discutiendo con algunas cámaras empresarias es plantear la Nación, y de hecho ya hemos tenido algún tipo de evolución, en especial con el equipo de Frigerio, que tiene buena relación con las provincias, y este tipo de planteos siempre lo hacemos, y justamente hemos tenido una evolución en este tema. Cuando planteamos la cuestión del ITC diferenciado, nos hicieron una contradevolución diciendo, bueno, pero planteemos un esquema genérico de un régimen de frontera para todas las provincias o localidades que están como ustedes. En realidad, como nosotros, hay casi ninguna. Misiones es la única provincia que tiene el 90% de su frontera con países limítrofes. Así que estamos trabajando. Este viernes tendremos una reunión aquí en Hacienda con distintas cámaras empresarias, con el ministro del Agro, con el ministro de Industria, con la gente de Turismo y de Trabajo, para armarle una propuesta a Nación de qué régimen de frontera podemos implementar en Misiones y que lo pueda replicar en otras provincias, como puede ser Formosa o Jujuy, que pueden tener un régimen similar con Bolivia o con Paraguay, para defender al comercio y la actividad local.
Muy bien, amena la charla con Safran, te recibió en su despacho. Sí, un panorama además amplio, trazando actividad por actividad, sector por sector. Este no es un momento tal vez fácil para sectores productivos como el de la yerba mate, como el de la madera, que de hecho esta semana hubo otro paro y otro corte de ruta del sector, así que hoy mismo un repasito de toda esta situación, también de la cuestión de las asimetrías. Hoy Franco, el diputado, hablaba un poco de las medidas proteccionistas de Brasil. Esta semana salió una información de que el Congreso de Brasil está estudiando quita de impuestos para toda la zona fronteriza. Eso también va a afectar seguramente si es que avanza, si es que... No, por eso, acá no hay que quedarse con los brazos cruzados, tienen que también legisladores, autoridades de acá, tienen que comenzar a trabajar al respecto. Totalmente. Sergio, ¿qué te pareció o qué opinás respecto de las declaraciones del ministro? ¿Lo de Franco? No, lo del ministro Safran. Porque noté algo de Franco también. Bueno, lo de Safran, no coincido en lo de la yerba, porque no sé dónde está faltando yerba. Tengo entendido que el año pasado ya no se vendió al toda menos la yerba. Esto es lo que dicen justamente algunos molineros, que no se controló, o algunos productores yerbateros que no se controló y que hubo demasiado yerba. Y el año pasado sobró yerba. Y se supone que van a sacar yerba, que es una de las medidas que se había acordado. Van a sacar yerba del mercado como para que se equilibre un poco. Van a armar cupos, ¿no? O limitar un poquitito a los grandes, las empresas grandes, para que no se queden sin la posibilidad de vender su yerba a los pequeños productores, que es lo que está pasando. Por eso le pagan como quieren y cuanto quieren, porque si tienen yerba suficiente. Por eso le están pagando a 360 días a los pequeños productores con cheques de ese modo, porque tienen mucha yerba. En la timba, como decían, ¿no? Están con la tasa de interés, ponen la plata a plazo fijo, entonces... Pero el tema de la cupificación y la limitación no avanzó en la Cámara de Diputados esa discusión, porque la semana pasada... Quedó en pausa. Quedó en pausa. Fue sorpresivo eso, porque se iba a hablar de la emergencia yerbatera y también se iba a hablar de esas cuestiones, pero no avanzó. No avanzó. Bueno, varios temas más. ¿Qué tenías con respecto a lo de Franco? Lo de Franco, esta gente es muy hábil para hablar, ¿no? Y van muy rápido y uno necesita tomarse más tiempo. Gente inteligente, muy interesante, pero con Franco necesitamos hablar más pausados y repreguntarle un poquito más. Él decía preguntarle a doña Rosa cómo está ahora y cómo estaba el año pasado. Me pareció cuanto menos muy superficial como para testear el estado de un país o de una provincia. Es cierto que son medidas que se aplican en una época electoral, la gente piensa distinto cuando tiene hambre o cuando está bien o cuando está suplida. Te pueden matar de hambre 4 años, pero la semana previa a la elección te dan de comer, te dan algo de plata, te dan 2 o 3 regalos y pensás distinto, ¿no? Te hacen una promesa y pensás distinto. Pero en términos institucionales, que es lo que en este momento necesitamos, yo creo que tenemos que ver otro modo de preguntarle a la gente o de demostrarle a la gente cómo estamos o hacia dónde vamos. Estuviste también esta semana con Carolina, que estuvo la semana pasada con nosotros, que se le había quemado la casa. Bueno, por falta de tiempo no podemos pasar las imágenes y la nota que habíamos que lograste, pero ¿qué nos podés contar? En principio, decirles que Carolina está de a poquito reacomodándose en un barrio muy próximo al autódromo de nuestra ciudad, y lo que nos decía ahí, necesita agua, porque no tiene todavía la conexión de agua y le tienen que llevar cada tanto. Y alumbrado público, porque nos decía que de noche ese barrio se oscurece completamente. Boca de lobo. Y una de las cosas que le pasó, se pagó para que le conecten la luz y cuando fue EMSA le habían sacado los cables para la conexión, entonces le robaron. Ese día estaba sin luz por eso, digamos, ¿no? Así que la semana que viene, si tenemos tiempito, vamos a compartir, porque además está bueno ver cómo es el lugar y todo lo que significa el desarrollo. ¿Cómo es el lugar? Y ella estaba contenta, pero se la veía contenta, se la veía contenta, esperanzada. Para aquellos que hemos pasado por situaciones de relocalización, sabemos que toda mudanza es traumática, las relocalizaciones son traumáticas, pero queda mucho ahí en ese barrio, no hay cloacas,
El tema del alumbrado no es menor, porque es una zona que está muy alejada ya. Si bien hay casas muy cercas, pero falta mucho, falta presencia para garantizar derechos básicos. Le hicieron una letrina atrás que después vamos a mirar, pero como no hay agua, no hay agua. Y la casita, una de las cosas, si uno conoce la población medianamente de la provincia de Misiones, ¿cuál es la necesidad de hacer esas casitas que son mínimas? Mínimas. Porque las habitaciones, si entran 2 camas y un pequeño placar, ya es mucho, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese? ¿Cómo se planifica el hábitat de nuestra gente? Es el mismo concepto del sueldo mínimo. Es decir, lo mínimo. Y encima peleamos para llegar al mínimo. Es porque tenemos una discusión miserable. Tenemos que elevar la discusión. No es lo mínimo, es, bueno, en todo caso, pero vamos a estar siempre por debajo de lo mínimo. O, aparte son cuestiones que se saben. ¿Cuántos metros cuadrados necesita una familia, un matrimonio con 2 hijos para vivir? Porque eso se habla, eso también es calidad de vida. Sí, totalmente. Y eso tiene que ver con los datos de la pobreza estructural. Sí, pero una mujer que vivía en la calle, de pronto le dan eso y está feliz, lo que decís, ¿no? Está feliz. Esperanzada. Está esperanzada. Por lo menos esperanzada. Sí. Bueno, donde se abrió también un compás de esperanza, por utilizar este término, fue en Monte Carlo. Hoy estuvo la ministra de Derechos Humanos conversando con Alan, ¿no? Fue con un equipo multidisciplinario, un artista, porque Alan resultó ser talentoso para dibujar y para pintar. Asombró a todo el hospital, estaba regalando dibujos y pinturas y bueno, tuvieron un compartir ahí un poco más. Estaba mejor, Alan lo pudo ver bastante mejor de lo que hablábamos, ¿no? En este programa también la semana pasada. Así que hay esperanza, Pepe. Bueno, en la radio hablábamos con la ministra Lilia Marchesini. Señor director, si es tan amable, con este informe. Bueno, la idea es acompañar todo lo que va haciendo el intendente en su accionar ya como esto, digamos, ¿no? Como la vida que se vive acá. Hay un Alan que tiene que reconstruir su confianza, volver a confiar en las personas, volver a confiar en las instituciones, y esto se construye en el día a día y de a poco, más allá ya de la instancia de su salud o su discapacidad, si tuviéramos que decir, ¿no? Y en esto es muy importante el accionar de toda la comunidad, no solamente del Estado. Hablábamos recién con él y toda la gama de acciones y de opciones, ¿no? Tanto la escuela taller de títeres, el CEFE con las actividades físicas, digamos, los ámbitos de pertenencia donde él podría ir lentamente siendo parte, ¿no? La escuela de arte municipal, es decir, buscar de qué manera un poco vamos sacándolo ya de este encierro que es el ámbito del cuidado extremo que ha tenido, para empezar a insertarlo en la sociedad en la medida que vamos ya esperando sus 18 años y seguramente ya una nueva estancia en su vida que va a ser el tener ya una curatela, ¿no? Con siendo mayor de edad. Hay procesos que llevan un poco de tiempo, hay algunos que se pueden contar y otros que no, porque hay procesos que también se tendrán que ver desde lo que es la articulación de, en este caso del municipio, con el juez. Por lo tanto me parece prematuro y menos hacerlo público, ¿no? De dónde va a vivir. Creo que sí se puede hablar de un intendente con todo un equipo de gabinete ejecutivo ocupado, no preocupado, sino ocupado en el acompañamiento que se le va dando a él, y también ocupado a través de esta circunstancia de quizás de pensar otros casos, ¿no? De eso estábamos hablando, de que por ejemplo Misiones tiene un desafío por delante, que es tener un centro para jóvenes con una determinada discapacidad, que ya no son niños y que tampoco tienen familia, y es un tema que también en su momento lo revisamos en la Cámara con Carlos Rovira, y se barajaron algunas ideas de pensar en un ámbito especial.
que no es tampoco un hogar, pero sí son como ámbitos de casa refugio, de atención médica, digamos, ¿no? Como cuidados distintos. Bueno, son desafíos que estamos hablándolo y planteándonos también desde la necesidad de la provincia, hablando de otros casos, Puerto Rico, el Soberbio, es decir, acá Alan pasa a ser un ícono en una circunstancia muy triste y que por suerte no se va a volver a modificar. Entiendo que la cúpula policial está cambiada, entiendo que el mecanismo contra la tortura, ley sancionada el año pasado, ley de Carlos Rovira junto conmigo, se va a implementar de forma inmediata, y que esto también va a generar, bueno, ciertos niveles de control en todos los ámbitos de encierro. Bueno, parece que costó primero de que Alan se integre, ¿no? Y después se integró con él había dibujado mucho porque estaba embalado con eso y escondió. No quería mostrar. Después vino un muchacho que es el guardia ahí de seguridad. Que evidentemente hizo relación con él. Y sí, conversó, le habló y le dijo que muestre que esta gente no tiene nada que ver con la policía, que no le iban a traer ni a la policía. Está atemorizado con la policía. Tiene un miedo terrible. Tiene un miedo terrible y tiene una gran dificultad para expresarse. Y después que está solo. Lo que está bueno es que ya no hay un policía en la puerta de su habitación y él se puede ir cuando quiere, pero no se va, no tiene ganas de irse. Eso pregunté, me dijeron no intentó irse nunca. Tiene mucha ropa, sus amigos lo visitan todos los días, está cómodo, un poco más contento. Así que bueno, ahora ya tiene todo, está bien como para... Lo dan de alta seguramente en los próximos días, pero no sé si institucionalmente qué piensan, ¿no? Si el municipio va o del ministerio van a derivarlo a algún otro lugar o si le van a pedir a la gente, a la dirección del hospital que se quede mantenga ahí. Más. Hay como dos cuestiones ahí, dos desafíos. Chicos, ¿no? se nos acaba el tiempo. La ley de salud mental y el comité contra la tortura, que sí. En una zona como la de ustedes, el servicio de salud mental del sector público es realmente... Sumamente necesario. ¿Te queda algo cortito? Yo solamente quería decir respecto a lo que hablabas con Alejandro Velázquez sobre el boleto obrero, como considero que este es un tema que se tendría que discutir en la Cámara de Representantes. Esto tiene que llegar a... El concepto me parece fabuloso, nosotros en la radio en algún momento lo discutimos porque decíamos los policías no pagan boleto. Pero un obrero olero, sí, o cualquier trabajador de aserradero, sí paga boleto. O sea, no va nada en contra de la policía, sino para que el concepto... Porque acá sí y allá no, inclusive estos puede ser que ganen mejor que aquellos. El concepto de boleto obrero considero que vale una discusión en la Cámara de Representantes. Gracias. Nos vamos. Nos estamos despidiendo, señores. Nos pasamos un poco del tiempo, pero creemos que ha habido material importante para compartirlo. Volveremos a encontrarnos, si ustedes, por supuesto, nos reciben en sus casas o en sus lugares donde están, el próximo martes. Muchas gracias.